Una vez que nosotros ya hemos abierto el programa Navisworks, no tenemos nada obviamente, así que lo que primero que tenemos que hacer va a ser incluir o añadir los archivos NWC que nosotros habíamos buscado o convertido en lo que es Revit. Esa exportación que hicimos delante a NWC vamos a añadirla a lo que es ambiente Navisworks. Pinchamos añadir y selecciono por ejemplo vivienda, le voy a colocar abrir y si se dan cuenta ya nos abrió el mismo modelo que habíamos visto en Revit. Obviamente tiene otras resoluciones, pero para lo que necesitamos está bastante bien. Pero nosotros no solamente necesitamos lo que es la arquitectura y la estructura de la vivienda, sino que además necesitamos sus instalaciones. Es por esto que vamos a pinchar añadir otra vez, añadir, vamos a buscar el archivo instalaciones y le colocamos abrir. Ahí se va a empezar a abrir, así que tengamos un poquito de paciencia. Una vez que está abierto el archivo, vamos a verificar si efectivamente se anclaron lo que son nuestros modelos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a ver todo lo que es la parte de inicio. Vamos a colocar árbol de selección. En árbol de selección nos van a aparecer todos los archivos que se encuentran en esta parte vinculados. Por ejemplo, ya nos aparecen los de vivienda y los de instalaciones. Si yo, por ejemplo, pincho esta cosita que sale menos, yo la puedo achicar y la puedo agrandar también colocándole más. Ahora, si yo necesito verificar, por ejemplo, el primer nivel, puedo verificar todo lo que incluye el primer nivel, los armazones estructurales, la escalera, los muros, los suelos, todo lo que me conlleva a mi archivo. Así que es súper bueno manejar lo que es las instalaciones acá. Yo, por ejemplo, para moverme en el ambiente de Navisworks, tengo que apretar la tecla Shift y con la ruedita que tiene mi mouse puedo ir girándola para poder ir observando. Yo puedo acercarme, por ejemplo, y verificar todas sus piezas. Obviamente no puedo verificar al 100% las instalaciones, pero si se dan cuenta, acá yo puedo ver que tengo las instalaciones. Ahora, si yo quisiera que algo no se viera de mi estructura, lo puedo ir ocultando. ¿Y cómo lo puedo hacer? Yo, por ejemplo, puedo ir al nivel de, vamos a poner el tercer piso, que son las cubiertas, y vamos a colocar algo que se llama ocultar. Yo pincho ocultar y miren lo que sucede. Ya me ocultó la techumbre del segundo piso. Pero ojo, que fue la techumbre, no el cielo falso. Entonces, ¿qué más querría yo ocultar? Ya, por ejemplo, si yo quisiera ver el primer piso, voy a irme al nivel 2 y voy a poner ocultar. Ahora, si se dan cuenta, yo ya puedo visualizar más hacia abajo. Con esto yo, más que nada, lo que es el árbol de selección nos sirve para visualizar cosas en particular. Ahora, si yo quiero volver a visualizar, por ejemplo, el nivel 2, yo pincho un clic derecho, descliqueo el ocultar y automáticamente me aparece. Lo mismo tengo que hacer con la cubierta. Voy a cubierta, descliqueo ocultar y automáticamente me va a aparecer mi archivo. ¿Se dan cuenta que yo puedo modificar todo? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera ocultar las instalaciones, también lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, en instalaciones podría ocultar en el nivel 1. Ocultemos, por ejemplo, las tuberías. Yo pincho las tuberías, coloco ocultar y mira, se han borrado todo lo que son las tuberías. Ahora para volver, clic derecho, descliqueo ocultar y me vuelve a aparecer. Recordemos que en el Navisworks yo solamente puedo visualizar el modelo. El modelo yo no lo puedo editar, el modelo lo edito siempre en Revit. Entonces es muy importante que conozcamos lo que hace nuestro árbol de selección. Navisworks nos sirve para visualizar. Yo de igual manera puedo hacer otras cosas. Vamos a sacar el árbol de selección
Y por ejemplo vamos a ver la barrita de inicio. En la barrita de inicio nos aparecen muchos elementos, por ejemplo hasta el renderizado. Renderizado, ¿se acuerdan que les contaba que era un fotorrealismo del proyecto? También podemos hacer una animación y todo eso para hacer, por ejemplo, una simulación de una construcción. Pero hoy día lo que vamos a hacer va a ser lo que habíamos visto en la clase anterior, que era la detección de interferencias de lo que es en Navisworks. Entonces, para empezar a hacer la detección de lo que son las interferencias, vamos a utilizar algo que se llama Clash Detective, que lo podemos encontrar en la barrita de inicio. Vamos a Clash Detective, yo lo pincho y al igual que al pinchar el árbol de selección se va a desplegar un cuadrito. Entonces, ¿qué sería Clash Detective? O Clash en este caso significaría que nosotros podemos hacer detecciones tanto de interferencia o de alguna colisión, por ejemplo. Entonces, para generar lo que es un archivo o un reporte de detección de interferencias, nosotros tenemos que partir primero seleccionando los archivos o los lugares que vamos a utilizar para hacer este estudio. Por ejemplo, aquí me aparecen selección A y selección B. ¿Qué significa? Que en la selección A yo tengo que elegir el primer elemento que yo quiero visualizar. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar Clash Detective, añadir prueba. Y en añadir prueba, una vez que hemos añadido lo que es una prueba, nos va a desplegar todo lo que es esta tablita. En esta tablita nosotros podemos generar, por ejemplo, lo que nos aparece el primero como test 1. Primero, antes de generar cualquier interferencia, tengo que verificar qué es lo que voy a hacer y nombrarlo, obviamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que a mí me gustaría hacer, quiero que nosotros hagamos la detección, por ejemplo, de lo que es sanitario. Podríamos hacer un test 1 que se llame sanitario, por ejemplo, sanitario con estructuras. Sanitario con estructuras, pero del nivel 1, por ejemplo. Y ahí ya tenemos el nombre. Le colocamos Enter y ya va a quedar el nombre listo. Si queremos agrandar un poquito, vamos a colocar un clic izquierdo en esta parte y lo vamos a agrandar un poquito. Esto también nosotros podemos agrandarlo. Siempre nos colocamos al borde de la línea, o sea, como viene al centro, clic izquierdo y lo abro lo más que pueda. Por ahí más o menos. Entonces yo ya tengo mi sanitario con estructuras del nivel 1, por ejemplo. Entonces, para hacer esta detección de mi prueba número 1, yo primero tengo que seleccionar lo siguiente. Me aparece, como había explicado antes, dos selecciones. La selección A va a corresponder, por ejemplo, a sanitario. Entonces yo voy a la parte donde dice instalaciones, ¿cierto? Voy a ir, porque es el nivel 1, a nivel 1 y voy a buscar todo lo que son los artefactos que son sanitarios, ¿cierto? Entonces yo voy a apretar, por ejemplo, acá esta flechita que está acá y si se dan cuenta me aparecen todos los artefactos sanitarios. Me aparece, por ejemplo, las bañeras, los lavabos, ¿ya? Y equipos mecánicos, las tuberías, los uniones. Pero para que lo seleccionemos de una, yo voy a seleccionar esta, la del nivel 1. Como es sanitario con estructuras, por lo tanto mi selección B debería ser en este caso el de la vivienda, no de las instalaciones, porque acá yo ya tengo lo que son las instalaciones sanitarias, de los aparatos sanitarios. Entonces voy a la parte. Ahora, si vamos a seleccionar en la parte que es vivienda, obviamente nosotros estamos trabajando en el nivel 1, así que por lo tanto vamos a apretar acá vivienda nivel 1 y yo ya los tengo
seleccionado. En todo caso, nosotros igual tenemos que revisar, por ejemplo, todo lo que vamos a tener en esta prueba. Si se dan cuenta, acá ya nos quedó el nombre de lo que vamos a realizar. Nos cuenta también cuál es el estado, es nuevo, qué conflictos van a aparecer, si están aprobados, están resueltos. Entonces eso es muy bueno para hacer las detecciones. También, si yo voy a la pestañita que está aquí, que dice reglas, yo puedo generar alguna especie de filtro en la cual yo puedo, por ejemplo, elegir solo los que tengan la misma capa o los que tengan por ejemplo, el mismo archivo, el mismo grupo que yo esté trabajando. También en esta parte, que es la pestaña principal, podemos verificar otras cosas. En este caso, a mí me va a cubrir todo lo que son superficies, pero quizá yo puedo tener un proyecto en el cual solo necesite líneas o puntos o algún otro tipo de geometría, ¿cierto? También, por ejemplo, en la configuración yo también podría modificarla, que fuera estático, que fuera un poquito más conservador, que revise los duplicados. Por ejemplo, acá la tolerancia está bien por defecto y está muy bien. También puedo, por ejemplo, si nos vamos a la parte resultados, yo puedo revisar qué resultados tengo acá. Pero como todavía no hemos hecho la prueba, es imposible que tengamos algún tipo de resultado. Y en la parte informe, por supuesto, tampoco vamos a tener nada porque todavía no hacemos lo que es la prueba. ¿Ya? Ahora, entonces, para generar la prueba tenemos que verificar siempre que esté seleccionado lo primero que vamos a evaluar, que en este caso sanitario, y lo segundo, que sería la estructura del nivel 1. Voy a colocar ahora ejecutar prueba y si la pincho van a empezar a aparecer todos los conflictos o interferencias. Si nos fijamos, como nos aparecen muchas interferencias, podemos, por ejemplo, vamos a pinchar, vamos a buscar una interferencia que sea bien notoria, esta. La interferencia 8, por ejemplo, nos dice que tenemos un baño, ¿cierto? Pero, ojo, que nosotros también podemos configurar la visualización de lo que estamos observando en el Navisworks. ¿Y dónde lo podemos hacer? Vamos acá, en esta pestañita que está acá, que dice configuración de visualización. Entonces, si nos damos cuenta, nos aparece, por ejemplo, resaltar elemento 1 y 2. Si yo descliqueo aquí el elemento 2, ya no se va a ver resaltado. Y lo mismo si descliqueo el elemento 1. También podría ser, por ejemplo, que si yo quisiera atenuar otros, pero supongamos, como acá aparece también, que todo lo que es la enfierradura se ve bastante ruido visual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner ocultar todos. Una vez que ya configuramos todo lo que es visual, yo voy a poner ocultar todos, que quiero visualizar solamente, por ejemplo, esta interferencia. Si se dan cuenta, esta interferencia, yo no puedo tener, por ejemplo, este elemento que me esté cruzando este otro elemento. Supongamos que a simple visualización no sepamos lo que es. Entonces nosotros también podemos verificar con algunos elementos qué es cada una de estas cosas, por ejemplo. Entonces yo puedo, por ejemplo, ir a una parte que dice en la barra de inicio, voy a ir a una parte que dice propiedades. Yo pincho propiedades y me aparece una tablita al igual como la que me aparece en AutoCAD y en Revit. Vamos a checar un poquito esto. Si yo pincho, por ejemplo, mi elemento, ahí me va a decir qué componente es. Por ejemplo, en este caso me dice que es un muro básico. Una vez que yo ya sé de qué se tratan mis interferencias, voy a cerrar propiedades para que no me ocupe mucho espacio. Vamos a cerrar también la configuración de visualización y vamos a centrarnos en lo que es Clash Detective. Vamos a checarlo un poquito que estamos ocupando mucho espacio. Si nos damos cuenta, en estos elementos me apareció algo que se llama cámara. Esto no me aparece en muchas. ¿Por qué? Les voy a contar. Porque esto va a determinar la visualización que tengamos cuando exportemos el informe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la visualización de mi interferencia quede más o menos así, ahí yo siento que se ve un poquito más nítida de lo que, o yo quiero que se note
de estas características, yo puedo acomodar mi cámara y decir ya, ahí tenemos la cámara activa y eso va a ser lo que se va a exportar después con el informe. Por ejemplo, si vemos esta interferencia, también nos dice que es un estado nuevo, que está en el nivel 1, ¿cierto? Estos son antecedentes generales, pero igual nos sirve. Ahora, si yo pincho, por ejemplo, en lo que es nuestro análisis, de lo que es nuestro estudio o nuestra evaluación, podemos revisar que en el estado está ejecutado, por ende aparece el estado terminado. También me aparece que tengo 40 interferencias que son nuevas, que todavía no han sido revisadas, que no han sido aprobadas, ni tampoco han sido resueltas. Entonces, cuando yo realizo una coordinación BIM, sobre todo si a mí me encargaron, por ejemplo, realizar lo que son las interferencias de mi proyecto, tengo que tener claro 4 pasos como mi lineamiento base una vez de realizada la prueba. Lo primero que tenemos que hacer es designar un estatus. ¿Qué significa designar un estatus? Designar el estado en el cual se encuentra esta interferencia o este análisis, por decirlo de alguna manera. Entonces nos vamos a ir a la parte que dice estado. Si yo bajo en el conflicto que estoy viendo o interferencia, que es la 8, dice nuevo. Aquí aparece una flechita. Si yo la pincho, yo puedo modificar en qué estado se encuentra. Entonces en este caso yo le puedo colocar que ya está revisado, porque como yo soy coordinador voy a dejarlo revisado, ¿cierto? Eso quiere decir que ya revisé que había una interferencia. Ahora, ese es el primer paso. Siempre designo primero el estado. Después, yo lo que tengo que hacer es hacer la configuración de la cámara o la ubicación. Tal y como le había dicho delante, que quiero que quede lo más nítida posible. Bueno, aquí se nota claramente que es una tina, pero hay artefactos que no se notan mucho. Pero tratemos de dejarlo lo más centradito posible para que se note bien. Ya, yo la quiero dejar así, por ejemplo. Y ahí ya me quedó mi cámara lista. El paso 3 dice que vamos a agregar un comentario a esta interferencia. Entonces voy a ir aquí arriba de los nombres donde aparece una especie de comentario. Dice añadir comentario. Lo pincho y me va a aparecer este cuadrito. Si yo le hago un clic, yo lo puedo mover con un clic derecho sobre el nombre añadir comentario. Lo puedo mover así. Y tengo que añadir un comentario. ¿Y cuál podría ser mi comentario? Por ejemplo, podría colocar interferencia, por ejemplo, interferencia entre una tina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era una tina? Y que habíamos visto también con un chaf. Con un chaf, ¿cierto? Y yo le puedo colocar aceptar. Ahora, si se dan cuenta, en comentario apareció que tengo un comentario, lo que es bastante bueno. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿y dónde puedo revisar estos comentarios? Puedo ir a la barrita que está aquí arriba, voy a poner revisar, por ejemplo, y puedo apretar esto que dice ver comentarios y automáticamente me va a aparecer una tablita. Vamos a cerrar un poquito esta de acá y aquí me aparece mi comentario. Entonces dice por ejemplo, la observación, interferencia entre tina con shaft, y esto lo detectó la profesora el día tanto, a tal hora, tal fecha, el autor, el ID que tiene esta interferencia, que en este caso va a quedar, por ejemplo, este primer comentario, y el estado en el que se encuentra este comentario. También yo, por ejemplo, en mi comentario podría agregar otras cosas. Por ejemplo, podría seleccionar quiénes son los responsables y quiénes son, por ejemplo, las posibles soluciones. Obviamente, yo podría, como coordinador, podría colocar otro comentario. Entonces, vamos a pinchar en el mismo conflicto otro comentario y yo le puedo colocar, por ejemplo, estado nuevo, y le vamos a colocar por ejemplo,
podríamos decir posible solución, posible solución. Por ejemplo, podría ser cambiar el diseño de la tina. Ya, solo un ejemplo. Entonces yo eso se lo dejo a esta interferencia, le coloco aceptar y se dan cuenta que ahora me aparece otra interferencia. Y si yo voy a la planillita me va a aparecer 2 comentarios. Y el último paso de lo que es la configuración para realizar el reporte de interferencia es asignar a un responsable o asignar a una persona que va a tener que verificar estas interferencias que le estoy dando. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar asignar y aquí yo puedo asignar, por ejemplo, yo puedo colocar en este caso al ingeniero, no, porque yo le di, por ejemplo, la posible solución. Entonces vamos a colocar a los 2 responsables, a las 2 personas que podrían estar a cargo, que sería al sanitario, por ejemplo, al contratista. Supongamos que lo tengo como contratista sanitario, por ejemplo. Y le voy a colocar aceptar. Y ya me aparece en esta parte, en la parte de los comentarios, se dan cuenta que me aparece que está asignado al contratista sanitario. Pero resulta que yo no solamente estoy involucrando lo que es sanitario, también lo estoy involucrando estructural, porque puede ser que esto que yo le estoy diciendo, ellos me digan, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar mejor el shaft. Entonces yo puedo pinchar acá en asignar roles, que acuérdense que está arriba del nombre asignar, y en vez de puedo colocar a otra persona más, el estructural, por ejemplo, y le coloco a aceptar. Ahora, si se dan cuenta, me aparecen 4 comentarios. Si yo voy a ver comentarios, me va a aparecer que yo lo tengo con 2 comentarios, uno que es la interferencia, por ejemplo, otro cuál es la posible solución y otro a quienes yo he asignado que lo verifiquen. Lo que es bastante bueno porque las personas que se metan van a revisar esta interferencia y decir, esta interferencia no me corresponde a mí, le corresponde al estructural, por ejemplo. Yo puedo cerrar aquí, por ejemplo, y una vez que yo ya tengo configuradas estas cositas, que son estos 4 pasos muy importantes, yo voy a ver los estados. Por ejemplo, miren, si se dan cuenta, yo solamente vi una interferencia. Es por esto que en el conflicto que me aparecían 40, ahora me aparecen solo 39 nuevos, porque hay uno que ya está revisado y ya tiene indicaciones de coordinación. Entonces estamos súper bien con esta prueba. Ahora, es importante, chicos, que esta es una de las pruebas, porque yo estoy haciendo, por ejemplo, esta prueba al nivel 1. Pero si yo quisiera generar una nueva prueba en otro nivel, tendría que hacer lo mismo. Vamos en esta parte donde dice añadir prueba, le coloco añadir prueba y se dan cuenta que vuelve al inicio a hacer lo mismo que teníamos antes. Una vez que tenemos listo todo lo que es la coordinación BIM, guiándonos por los 4 pasos que son designamos el estatus, arreglamos la cámara o la ubicación, el punto 2, el punto 3, agregamos comentarios y 4, asignamos el responsable, podemos hacer lo que es el informe. Pinchamos la pestañita que está al lado de resultados que dice informe. Acá nosotros podemos hacer configuración, por ejemplo, si quisiéramos solo lo que están revisados, yo puedo descliquear lo demás y dejar solo lo revisado. Eso va a depender de lo que yo quiera hacer. Entonces, bueno, esto es una especie de filtro. Y luego nos vamos a los parámetros de salida. ¿Qué significa el parámetro de salida? Es cómo va a quedar exportado nuestro informe. Yo aquí, por ejemplo, puedo colocar la prueba actual, por ejemplo, en este caso, que estoy solamente esa, o podría ser todo un combinado de pruebas o las pruebas por separada. ¿A qué me refiero con un combinado de pruebas? Que me va a aparecer solo un informe con todas las pruebas, tanto con esta como con esta o las que vengan hacia abajo, ¿cierto? En este caso solamente la prueba actual. Y aquí me dice el formato de informe. Si yo lo veo acá en el archivo, me aparecen
XML, HTML, HTML tabular, texto, como puntos de vista. Ahora, yo podría tirarlo solo como texto o como XML, pero en realidad lo que a nosotros nos sirve es el HTML, porque el HTML es un archivo que se puede abrir en cualquier navegador web. Entonces, una vez que yo ya configuré cómo quiero que salga mi informe, coloco escribir informe. Y si se dan cuenta, automáticamente me está direccionando a cómo quiero guardarlo. Entonces voy a crear una carpetita que diga informe 1, por ejemplo. Voy a meter adentro mi carpetita y voy a colocar guardar. Si lo vemos, ya se está guardando. Ahora, yo necesito revisar si efectivamente se guardó. Vamos al escritorio. Dice informe. Si se dan cuenta, me aparece un HTML, que es el archivo del informe, ¿cierto? Pero además, si yo me voy a la otra carpetita que me ha creado, me aparecen la visualización de todas las interferencias que tiene este reporte, por ejemplo. Si vamos a revisar la carpetita del informe, nos aparece el archivo HTML, que es el que se puede abrir con cualquier navegador. Si yo lo pincho, me va a aparecer el reporte, la tolerancia que tuvo el reporte, todo lo que son características básicas, por ejemplo las configuraciones, qué es lo que tiene el conflicto, en qué elemento se hace, por ejemplo, y vamos a visualizar todo, por ejemplo acá los tipos que tiene. Acá, por ejemplo, si nos damos cuenta, nos aparece el que yo había configurado, que en este caso es el elemento latina chilena, ¿cierto? Y bueno, ahí salía tablero de muro, pero en realidad, si nos vamos a ver el informe, aparece mi comentario 1, que fue realizado como en estado nuevo por mí, y que dice que es una interferencia en TinyShaft, los comentarios que habíamos puesto y a quienes habíamos asignado estos elementos. Entonces, así se visualiza más o menos un reporte de lo que es el archivo del informe. Una vez que yo ya terminé de hacer mi informe, procedo a cerrar mi archivo Navisworks en el cual he trabajado. Pero obviamente si yo lo cierro, voy a perder todo lo que había hecho. Entonces, si nos damos cuenta acá, dice sin título. Entonces no está guardado. Vamos a Navisworks, vamos a poner guardar como, y vamos a colocar, por ejemplo, BIM versión 1, porque es la primera versión. Y nos va a decir qué tipo de archivo queremos. Por defecto nos va a dar el NWF. Pero si nos damos cuenta, según lo que habíamos visto anteriormente, el NWF era un archivo que nos entrega solamente los textos. Entonces, cuando tratemos de abrir el archivo, no se va a ver el plano y vamos a tener que volver a incorporar el archivo que habíamos exportado, que es NWC. Entonces, les recomiendo que cuando ustedes hagan lo que es la exportación de su archivo, lo hagan en otro formato, en Navisworks nw.nwd. Le coloco guardar y una vez que ya está guardado me va a aparecer el nombre aquí arriba, estaríamos listos. Entonces voy y cierro el archivo.